El día de hoy les traigo otro video tutorial relacionado con cálculo 2, cálculo 3, cálculo 4, que se imparte en las diferentes universidades del país, como la Universidad Autónoma de Nicaragua, UNAM Managua, la UPOLI, la UNI, la UCA, entre otras universidades. Cabe señalar que este video tutorial es desde un punto de vista teórico. Al final se desarrolla un ejercicio, pero está más pensado desde el punto de vista teórico. Cómo analizar la teoría de construcción de la suma de Riemann para generar lo que es la integral definida para integral simple como la integral doble. El tema a trabajar son integrales múltiples. Como subtema tenemos suma de Riemann para integrales simples, integral doble, superficie, integrales definidas parciales y cálculo de volumen, que se imparte en las diferentes carreras de ingeniería y en particular la carrera de matemática. Más que todo son nociones de construcción de las integrales, desde un punto de vista general. La noción de integral definida se puede extender a funciones de dos variables. Estudiaremos la integral simple, que va a ser la base para poder extender a una integral doble, y esta también se podría extender para integrales triples o para cualquier, que es la extensión para funciones de dos variables. Para establecer un punto de partida se analizan los pasos esenciales para definir la integral definida, es decir, la integral definida de a b de esa función por el diferencial de x, de una función de una variable. Partimos de ellas para poder generar la integral doble. Paso 1. Dividir el intervalo o la región a, b en subintervalos, en n subintervalos de longitudes. ¿Qué longitudes van a tener? Delta x1, delta x2, hasta llegar a delta x sub n. Paso número 2. Seleccionar en cada subintervalo un punto arbitrario y denotado por estos puntos. Por ejemplo, en el delta x1 vamos a elegir x1 asterisco. En delta x sub 2 vamos a elegir x sub 2 asterisco. Y en delta x sub n vamos a elegir x sub n asterisco, como se muestra a continuación, x sub 1 asterisco, x sub 2 asterisco, hasta llegar a x sub n asterisco. Paso número 3. Forma la suma de Riemann, esta suma que está acá. ¿Por qué formamos esta suma? Porque como estamos dividiendo en subintervalos, en este caso, y cada subintervalo nos genera una región pequeña que son rectángulos, y para calcular el área sería base por altura, que en el caso de nosotros la base sería la variación con respecto a delta x, y la altura sería f de x sub k, cuando estoy en el késimo rectángulo. Eso para un 1. Esto me genera una área, que sería el área del késimo rectángulo. Pero como tengo n subrectángulo, lo que hago es sumarlo. Entonces, esto es lo que se forma la suma de Riemann. Paso número 4. Repetir el proceso con más subdivisiones cada vez, hasta que la longitud de cada subintervalo tienda a converger a 0 y que n, el número de subintervalos, tienda a más infinito. ¿Qué significa esto? Acuérdense que habíamos dividido la región en n subintervalos. Volvemos a dividir esa región en otros intervalos más pequeños. Entonces, en este caso, el número de subintervalos va a converger a 0. La longitud del subintervalo grande va a converger a 0, pero vamos a tener más infinitos subintervalos que tenemos ahí. Entonces definimos lo siguiente. Acuérdense entonces, teníamos la suma de Riemann cuando le aplicamos el límite, cuando n tiende al infinito, porque ahora tengo n rectángulos. Entonces cuando hago converger eso al infinito, esto que está acá es lo que me va a generar a mí la integral definida de esa función con respecto a x. Es decir, que la integral definida de la función no es nada más que este límite, el límite sobre la función de Riemann. Lo vamos a ver con más detalle más adelante. Nota, recuerde que cuando f de x no es negativa en el intervalo a, b, la suma de Riemann, esta que tenemos por acá, la suma de k igual 1 hasta n de la función evaluada en el punto de prueba por la variación o el cambio que teníamos ahí, se puede interpretar como una aproximación por rectángulo del área bajo la curva. ¿Cuál curva? Y igual f de x en el intervalo a, b o en la región a, b, como se muestra en la siguiente figura. Veamos entonces. Tenemos por un lado el plano cartesiano, tenemos el eje X, tenemos el eje Y sobre esto tengo una curva. Ok, entonces vamos a ver los pasos para analizar con más detalle. Por un lado significa que vamos a dividir la región en subintervalos. Dividimos la región, en este caso consideramos en intervalo a, b. Por acá a y b. Y en esta vamos a subdividir en rectángulos de misma longitud,
que en el caso nosotros estamos llamando delta x sub k. En este caso va a ser delta x sub 1, delta x sub 2. Veamos entonces, esta es la función. Tenemos el primer rectángulo y de ello elegimos un punto. Entonces ese punto lo vamos a llamar x sub 1 asterisco. Tomamos un segundo rectángulo y por acá tomamos un punto de prueba que sería x sub 2 asterisco. De la misma forma dividimos x sub 3, otro rectángulo, y tomamos un punto de prueba que sería x sub 3. Conseguimos el x sub 4, x sub 5, x sub 6 y así sucesivamente hasta llegar al késimo rectángulo que tendríamos nosotros, el késimo rectángulo. Por un lado tendríamos la variación, acuérdense, la distancia de este punto a este punto sería delta x sub k. Y la altura sería, al evaluar esa variación, f evaluada en esa variación me da la altura de ese rectángulo. Pero como nosotros ya sabemos que la altura, como ya sabemos cómo determinamos el área de un rectángulo, la base por la altura es una multiplicación, ¿verdad? Para este rectángulo. Pero como tengo n rectángulos, en este caso sería sumar eso. Entonces de k igual 1 hasta n rectángulos. Seguimos construyendo y seguimos considerando los puntos de prueba. En este caso llegamos hasta el x sub n, que sería el punto de prueba. Veamos entonces. Me voy a quedar en el punto x sub k de prueba, que es este que está por acá. X sub k. Entonces, para determinar el área de ese rectángulo, sabemos este rectángulo que está por acá, sería la base, que sería en el caso de nosotros delta x sub k. Y la altura la determinamos evaluando en ese punto. F evaluado en ese punto. F evaluado en x sub k. Entonces, este producto me genera el área de ese rectángulo. Entonces, para encontrar el área aproximada de esa primera aproximación sería sumar cada uno de estos rectángulos que tenemos acá. Eso sería una primera aproximación. Luego nos dice que seguimos subdividiendo, es decir, tomamos rectángulos de longitud más pequeños. Supóngase que lo consideramos la mitad. Entonces nos quedaría por acá, por acá. Significa que esta región que está acá, que son en las estimaciones, a medida que hacemos los rectángulos más chiquitos, estos errores van a ser más pequeños. Y entonces en el caso de nosotros nos dice, cuando el límite, cuando esos rectángulos los hacemos tender al infinito, es decir, cada vez más pequeñito, entonces el límite de todos esos subrectángulos que están allí, que son esa suma de esos productos, o esos productos de esa suma, es lo que nos genera a nosotros el área bajo esa curva. Entonces el área bajo esa curva no es nada más que la integral definida de AB de la función f de x diferencial de x. Con esto ya tenemos la integral definida simple. En el caso en que f de x toma valores tanto positivos como negativos en ese rango o en ese intervalo a, b, la integral definida de AB f de x diferencial de x se puede interpretar como una diferencia de áreas. Es decir, el área que está por arriba del eje de las x en el intervalo a, b y la función menos el área que está por debajo del eje de la x entre ese rango y la función. Entonces es nada más una diferencia de áreas. La definición integral para una función de dos variables es una extensión natural de esta idea. Observen entonces, como ya tenemos la idea clara de integral definida simple, entonces la idea ahora es extender. Entonces la idea es exactamente lo mismo, lo único que vamos a agregarle otro detalle. Mientras que la integración de f se efectúa en un intervalo cerrado del eje x, la integración en una función de dos variables se realiza sobre una región cerrada, R del plano x, y. Posteriormente se tendrán que imponer más restricciones sobre la región R, pero mientras tanto solo se supone que la región R en su totalidad se puede encerrar en un rectángulo convenientemente grande de los lados paralelos a los ejes de coordenada. Con esto se asegura que R no se extienda indefinidamente en ninguna dirección como se muestra en la siguiente figura. Ok, entonces tenemos por acá, por un lado tenemos el plano cartesiano y la región que nos mandan a calcular, el área. Podría ser esta o este que tenemos por acá. Nos vamos a quedar con este para ejemplificar. Con esta región. Okay. Para definir una integral doble se procede de la siguiente manera. Vamos con el paso 1. Utilizando paralelas a los ejes de coordenadas se divide en rectángulo que encierra la región R en subrectángulos y no se tiene en consideración todos aquellos rectángulos que estén fuera de la región o que contienen una parte de la frontera R. Como resultado de esto se conservan únicamente los rectángulos interiores como se muestra en la siguiente figura. Okay, entonces tenemos la región y
encerramos este mediante un rectángulo, que sería en este caso. ¿Está dentro? Sí. Trazamos líneas paralelas al eje de las X, que son líneas horizontales, y líneas paralelas al eje de la Y, que en nuestro caso serían líneas verticales, lo cual hemos subdividido el rectángulo en n subrectángulos. Y también queda nuestra región, la región en celeste, en pequeños rectángulos. Pero nos van a interesar aquellos rectángulos que quedan completos dentro de esa región. Los que quedan con una parte, eso no va a formar parte, y los que quedan fuera de la región tampoco, eso no son considerados. Es decir, que nos vamos a quedar con una primera aproximación, la primera aproximación con esta región que tenemos en color negro, que son los rectángulos exactos que hemos calculado, exactos que podremos encontrar en una primera aproximación. En una segunda aproximación sería que dividamos esa misma región en subrectángulos. Puede ser que lo consideremos la mitad. Después a la mitad, la mitad de la mitad, después la mitad de la mitad, la mitad de la mitad, y así sucesivamente, ¿verdad? Consideramos ahí. ¿Qué va a pasar? Por ejemplo, ahorita tenemos errores de aproximación. Esta área, todo esto que está por fuera de la región sombreada en color negro, eso lo estaríamos perdiendo en la primera aproximación. Pero que a medida vamos dividiendo en rectángulos más pequeños, estas regiones pequeñas que están acá van a formar parte de nuestra solución. Y cuando hacemos que el número de rectángulos tienda al infinito, vamos a obtener la región que nosotros estamos solicitando, la región que estamos deseando. Ok, entonces por el momento en la primera partición nos quedamos con esto. Los puntos que estoy señalando forman parte de nuestra solución. Y los pasos nos indican que debemos elegir un punto ahí. De cada rectángulo elegimos un punto de prueba. Por ejemplo, me voy a quedar con este y voy a llamar a ese x sub k. Y para el eje de la y voy a llamarle x sub k, y sub k. Y entonces ese rectángulo que está ahí, le puedo calcular su área. Delta a sub k. Igual puedo hacer con cada uno de los que están por acá. Por acá a sub 1, a sub 2, a sub 3. A sub 4, a sub 5, a sub 6, a sub 7, a sub 8, hasta llegar al último que tengo. Denótese el área de estos rectángulos interiores por delta a sub 1, delta a sub 2, delta a sub n, que son las variaciones dependiendo de los rectángulos que tenemos. Paso 2. Se selecciona un punto arbitrario de cada rectángulo interior y se denota estos puntos por x sub 1 asterisco, y sub 1 asterisco, x sub 2, y sub 2 y el par x sub n, y sub n asterisco. ¿Qué significa? Que estamos considerando lo siguiente. Para cada uno de ellos tengo x sub 1, y sub 1, x sub 2, y sub 2, x sub 3, y sub 3 y así sucesivamente. Para este que está acá sería x sub k asterisco, y sub k asterisco. Entonces ese sería el punto de prueba. Se selecciona un punto arbitrario de cada rectángulo interior. Ok, se forma la suma. Como tengo n rectángulos en esa región, entonces hago la suma de eso. Y eso genera la primera aproximación de esa área. Es decir, k igual 1 hasta n de la función en dos variables por la variación. Cuando le aplico límite a esto, es decir, cuando sigo subdividiendo en rectángulos más pequeños, es decir, límite cuando n tiende al infinito, más infinito, a esta se le llama suma de Riemann en las dos variables, que es una extensión de lo que habíamos visto antes. Paso 4. Se repite este proceso de la misma forma subdividiendo los rectángulos de modo que el largo y ancho de cada rectángulo tienda a 0 y que n, acuérdense que n son el número de rectángulos que estoy construyendo, tienda a más infinito, es decir, que estoy subdividiendo en rectángulos más y más pequeños. Es decir, que la longitud con respecto a largo y ancho va a llegar un momento que va a ser 0 y el número de rectángulos construidos va a ser más infinito. Por último, se define, acuérdense, por acá tenemos la suma de Riemann. Le aplico el límite cuando n tiende al infinito de esa suma de rectángulos, toda este límite que está acá no es nada más que la integral doble de la función de dos variables con respecto al diferencial en esa región, en la región que estamos trabajando. El símbolo, la integral de r de f de x, y es diferencial de a, se denomina integral doble de la función en dos variables en esa región. Espero que hayan logrado entender un poquito la filosofía de cómo se genera la integral doble al subdividir en n rectángulos cada vez más y más pequeños, de misma longitud para x. Acuérdense, la altura es la que puede estar variando, pero la longitud con respecto a x es la misma. Ejemplo, utilizar la integral doble para encontrar el volumen del sólido limitado arriba por el plano
z igual 4 menos x menos y, y por abajo, por el rectángulo, r igual al conjunto de todos los pares tales que x está entre 0 y 1 y y está entre 0 y 2. Solución. Primeramente realizamos el esquema gráfico como se muestra a continuación. Entonces acuérdese que para el eje la x decía que estaba entre 0 y 1 y estaba entre 0 y 2. Y trazamos el plano. Entonces la región que nos mandan a calcular el volumen sería esta figura. Entonces la región que nos mandan a determinar es la siguiente. Por un lado tenemos la base, que son el rectángulo, 0, 0, 0, el punto con coordenada, que sería 1, 0, 0, el punto 1, 2, 0, el punto 0, 2, con 0 y el plano que estamos construyendo. Recuerde que es un prisma, pero como dice que vamos a cortarlo con el plano z igual 4 menos x menos y, se hace este corte oblicuo que está por acá. No se observa por ahí, pero vamos a ver un poco. El sólido que nos queda sería este que está por acá. Por este lado queda mejor. Vamos a darle otro color, tal vez se visualiza mejor con otro color. Vamos ahí. Rotando. Tenemos el sólido. Cuya base es un rectángulo que nos habían dicho x estaba entre 0 y 1 y y estaba entre los valores 0 y 2 y limitado por la región por el plano z igual 4 menos x menos y. Nos resulta este sólido que tenemos por acá, que fue el que determinamos su volumen aplicando integral doble. Espero que les sea de utilidad. Por ahí la base, corte y trasladado. Entonces por lo general lo tenemos así. Quitar el plano para ver el sólido. Queda de esta forma. A ese le determinamos el volumen utilizando integral doble. Ok, entonces el volumen de ese sólido va a ser igual a la integral definida de AB del área por el diferencial de x. Reemplazando el área de de esta función por su equivalente sería la función f de x, y. Es decir, esta que está acá es equivalente a la integral doble de la región de la función en dos variables diferencial de a. Reemplazando, acuérdense que la función que nos están dando es el plano 4 menos x menos y diferencial de x, siempre sobre la región. Reemplazando, tendríamos integrar parcialmente o primeramente con respecto a x en 0, 1 y después integral parcial con respecto a y, el resultado que nos dé en 0, 2. Entonces esto nos da 4x, la integral de menos x nos da menos x cuadrado sobre 2, la integral de menos y nos da menos xy, dado que y actúa en este caso como constante cuando hacemos la integral parcial. Evaluado x igual 0 hasta 1, x igual 1. Aplicando en el corchete, en esta parte, el teorema fundamental del cálculo, llegamos a lo siguiente, que eso no es nada más que tener 7 medio menos y, diferencial de y. Ahora volvemos a integrar con respecto a la variable y, llegamos a lo siguiente, que esto es lo mismo tener 7 medio de y menos y cuadrado sobre 2 evaluado en 0,2. Es decir, 7 medio de y menos y cuadrado sobre 2 evaluado en 0,2. Utilizando nuevamente el teorema fundamental del cálculo, llegamos que esto nos da igual a 5. Por tanto, el volumen del sólido que nos mandaron a calcular va a ser 5 unidades cúbicas. Espero que les sea de utilidad este ejemplo y la parte matemática. Se han obviado algunos detalles ya que la demostración formal con más rigor se realiza en cálculo avanzado o un poco en la parte de análisis matemático. Pero espero que les sea de utilidad y les sirva para ejemplificar un poco la idea general del cálculo integral simple e integral doble.